Por eso en esta tarde Dios nos llama a nosotros a tener firmeza en nuestro Señor Jesucristo. La firmeza de la fe en el cristiano tiene que ser algo profundo, tiene que ser algo arraigado, que es en Cristo Jesús. No es una terquedad de nosotros, más bien es un deseo, porque las pruebas y las luchas están todo el tiempo con nosotros. Deje un apartado ahí y vaya conmigo a buscar 1 Corintios 16:13 y veamos un poco de introducción a esta predicación, a este pasaje que hemos considerado de parte de Dios. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, el apóstol Pablo escribe esto a los hermanos en Corintio en un momento importante donde la iglesia estaba pasando por un momento de desánimo, por un momento difícil, y les dice estas palabras que Dios quiere que tengamos presentes hoy esta tarde en nuestras vidas. Y le habla de 4 cosas importantes en nuestras vidas. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Este versículo nos habla a nosotros de un llamado que tenemos que realizar constantemente los cristianos. Una actitud que debemos de tener frente a nuestras luchas y frente a nuestras adversidades. Y el apóstol Pablo dice en primer lugar, velad. ¿Qué significa velar? Significa estar alerta, despierto. Habla de no dormirse espiritualmente. Habla de no bajar la guardia espiritualmente. El mundo, el tiempo en el cual vivimos son tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Hay mucha inmoralidad, hay mucho desánimo, la gente muchas veces se relaja y en sus casas se quedan. Pero este texto nos llama a nosotros a velar, porque hay amenazas, hermanos, que nos están siempre detrás de nosotros, de nuestros hijos, cosas que los acechan, y somos llamados nosotros a velar y poner siempre nosotros esto en práctica. Jesucristo habló al respecto en Mateo capítulo 24, versículo 42, y habló al respecto Jesucristo en cuanto al tema de velar y de estar siempre nosotros alerta en las cosas de Dios. El Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 42, Jesús dijo al respecto, pero dice el versículo 40, leamos Mateo 24, 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será, ¿qué dice? Dejado. Nos habla de un suceso, 2 personas. Una está alerta, otro está relajado, descuidado. Y dice el versículo 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es que una está velando. Una está buscando las cosas de Dios y la otra se ha relajado. Ha descuidado las cosas de Dios. En cualquier momento estaremos delante de la presencia de Dios. Y dice el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. ¿Qué dice? No sabemos cuándo el Señor nos llame a su presencia. Vemos los noticieros constantemente, el índice tan grande de la gente que muere todos los días, y usted y yo salimos de nuestra casa, nos vamos a trabajar con el deseo de regresar, pero no sabemos si este día regresaremos o no. Pero Dios nos llama a velar, a estar en guardia, a estar siempre en paz con nuestro Dios, por si Él nos llama a su presencia, hermanos. Por eso el texto 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir, ¿qué dice? Vuestro Señor. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y qué? Y prudente. Estoy en el 45. Y nos habla aquí de un siervo fiel y prudente. El prudente y fiel es el cristiano que siempre está velando, que siempre está alerta. Están los cultos de oración en la iglesia y ahí estamos, adorando a Dios. ¿Qué Dios tiene que hablarme el día de hoy? Hoy Dios tiene algo que hablarnos muy importantes, y en cada culto hay una palabra de parte de Dios para su iglesia en este lugar.
Y dice el versículo 45, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento, el alimento, ¿qué dice? A tiempo. En este lugar, su servidor es el pastor de la iglesia, pero en su casa, ¿el pastor quién es? Usted, papá, usted, mamá. Ustedes son los pastores de sus hijos. Ustedes van a ser los que a sus hijos les enseñen las cosas de Dios. Yo aquí como pastor de la iglesia le enseño a usted para que a su vez usted en su casa tome ese lugar de reunir a su familia, de reunir a sus hijos y decirles: hijos, vamos a orar el día de hoy. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos guarde, que nos lleve con bien. Por eso el siervo fiel y prudente, dice, es el que puso el Señor sobre su casa y les da alimento espiritual, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere en esta tarde con nosotros. Allá adelantito, Mateo 25, versículo 13. Mateo 25, 13. Miren lo que dice aquí Jesús al respecto. El contexto habla de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Unas estuvieron atentas esperando a Jesús, al esposo, y otras se durmieron. Pero dice el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Ha de venir. Tenemos que velar porque no sabemos en qué momento Cristo vendrá a nosotros. Y por eso es importante que nosotros estemos firmes en las cosas de Dios. Vamos a ver 4 aspectos o cómo nosotros podemos estar firmes en las cosas de Dios. Firmeza en la fe. En primer lugar, hay una necesidad de estar firme en las cosas de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo nos presiona. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 2. Los cristianos, es un mandato de parte de Dios a una necesidad de estar siempre alerta, de estar firmes, porque el mundo en el cual vivimos externamente nos está bombardeando. Y dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Dice otra versión, no se dejen moldear. La filosofía del mundo hoy, ¿qué promueve? Promueve relajarnos, tener tiempo de esparcimiento, no darle tiempo a las cosas espirituales. Y eso mucho adormece a muchos cristianos. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo sucede eso, pastor? Estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. Cuando nos habla la Biblia de ser transformados, nos habla de llenarnos de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto de cada una de las cosas que en el mundo vemos y vivimos? Hay una necesidad de estar firmes porque la presión del mundo es muy grande. Hoy más que nunca, el mundo no quiere saber de Dios, pero hay un remanente en este lugar que ama a Dios y que busca a Dios. También hay dificultades, hermanos. Job capítulo 13 versículo 15 nos habla de que tenemos que estar firmes porque hay dificultades, hay luchas, hay crisis y debemos nosotros de estar siempre listos para saber cómo responder a cada necesidad que enfrentemos. Job, que es un ejemplo de un hombre que sufrió adversidad, él dijo lo siguiente en Job 13:15: he aquí, aunque él me matare, hablando de Dios, Job dice, en él, ¿qué dice? Esperaré en Dios. Aun cuando Dios me quite la vida, voy a esperar en Dios porque no hay mejor lugar que la presencia de mi Creador. Y dice el versículo 15, no obstante, defenderé delante de él mis caminos, mis convicciones, mis principios, mis valores. Hermanos, en cada día tenemos una manera nosotros de defender aquello que hemos apreciado en Cristo Jesús. Vamos a buscar una cita que está en Marcos 9, 18 al 24. Marcos capítulo 9, versículo 18. ¿Por qué debemos de estar firmes?
Primero, porque el mundo nos bombardea. Número 2, porque tenemos dificultades, pruebas, luchas, crisis. Y número 3, hermanos, en este aspecto, es porque también tenemos batallas internas. De repente también nos llega a nosotros el tema de dudar. Sabemos de Dios mucho, conocemos muchas cosas de Dios, pero cuando estamos en la prueba, muchas veces viene la incredulidad a nuestro corazón, viene la duda y nos hace cuestionar aquello que de Dios sabemos. Y Marcos 9 dice lo siguiente, versículo 18: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vino a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y aquí nos habla de un ejemplo, un niño con problemas, un joven, y lo llevan con los discípulos de Jesús. Y no pudieron hacer nada frente a este momento de prueba. Versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, ¿qué? ¿Cuánto? Todo. Y todo es todo. Pero muchas veces, hermanos, nos quedamos al margen porque viene la duda en nosotros. ¿Y será que Dios nos puede ayudar con esto que estamos viviendo con nuestros hijos? ¿Y será que Dios puede hacer algo con lo que estamos pasando? Y a veces la duda, hermanos, la duda es dejar de creer en Dios. Eso es dudar. Y también se convierte en pecado. Pero la palabra de Dios nos enseña aquí, nos dice: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente, versículo 24, el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo el padre? Creo, ayuda, ¿qué? Mi incredulidad. Este hombre fue humilde y le dijo a Jesús: ayuda mi incredulidad. Muchas veces pasamos por ese momento de no creerle a Dios. Y cuando estemos ahí, tenemos que decirle a Dios: Señor, ayuda mi incredulidad. No sé por qué viene a mi mente el pensamiento de no creer, pero yo voy a creer, porque para el que cree, todo le es posible. Tenemos que estar firmes porque nos acecha el tema de la duda. No solamente la duda, también el desánimo, hermanos. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. Los ataques son grandes cuando vienen al cristiano, no solamente externos, también internos. Nos acecha la duda, la incredulidad. También nos acecha el desánimo y el cansancio. Gálatas 6, 9 dice, ¿qué dice? ¿Me ayuda a leer? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no. Cuando los cristianos en Gálatas dicen no nos cansemos, es porque se habían cansado. El desánimo es algo normal en la vida del cristiano. Estar desanimados, hermanos, es un proceso en el cual vivimos todos los cristianos. El problema no es estar desanimado, es quedarte desanimado. Ahí sí está el problema. Porque en el desánimo, hermanos, tenemos que refugiarnos ¿en quién? En Dios. Por eso Gálatas dice, no nos cansemos. Y es posible que esta tarde quizás estás cansado de las cosas de Dios. Pero Dios te dice, no te canses, siga adelante. No te canses de hacer lo que estás haciendo, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. A veces, cuando queremos tirar la toalla, hermanos,
En ese momento de aflicción, cuando a veces llega y dice, ya, deja de hacerlo, deja de congregarte. Y está ese pensamiento en nosotros internamente, nadie lo ve, solo Dios y tú. Y a veces viene y nos golpea fuertemente. ¿Para qué te congregas? No tiene nada de sentido. Pero nos dice Gálatas que si no nos cansamos, a su tiempo segaremos. Es decir, si mantenemos el esfuerzo de buscar a Dios, llegará el momento que veremos que ese sacrificio y esfuerzo, hermanos, dará resultados. ¿Cómo? Cuando veamos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, caminando con Dios. ¿Cómo veremos a nuestros hijos caminar con Dios? Y la única forma es manteniéndonos firmes. Cuando llegue el cansancio, el desánimo, recordemos este versículo que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y yo veo el ejemplo de este lugar. 2019, 13 de abril, se colocó ahí la primera piedra. Hace 6 años. Y ustedes estuvieron aquí. Y muchos hermanos que no están. Pero si usted y yo hubiéramos desmayado, ¿qué cree? No estaríamos viendo lo que hoy estamos viendo. La mano de Dios nos ayudó a que este lugar estuviera hoy disponible para que alabáramos su nombre en este lugar. Si hubiéramos desmayado, no estaríamos gozando de la bendición de la casa de Dios en este lugar. Ahora, en ese tiempo, de ese año a la fecha, ¿hubo desánimo? Claro. Hubieron momentos difíciles, pero ¿sabe qué? Valió la pena, hermanos, mantenernos firmes. Y en cada caso que usted tenga, manténgase firme en las cosas de Dios. Amén. Segundo aspecto para mantenernos firmes en las cosas de Dios es fundamentar nuestra fe en Cristo Jesús. Fundamentar nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a ver algunos textos. Isaías 40, versículo 8. No podemos ser firmes si nuestro fundamento es la arena. La firmeza humana es voluble, la firmeza divina es eterna y siempre se mantendrá porque Dios nos sostiene. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, ¿qué dice? Permanece para siempre. Hermanos, si algo va a sostenernos siempre y hasta en la eternidad, va a ser la palabra de Dios. Tenemos que fundamentar nuestra vida porque cuando fundamentamos nuestra vida en Cristo, se forma el carácter de Cristo en nosotros, hermanos, y caminamos en el Señor. El apóstol Pablo nos habla de desarrollar esta firmeza y mantenernos firmes en el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 24 nos habla de cómo desarrollar la firmeza de las cosas de Dios. ¿Cómo desarrollamos esa firmeza, pastor? La palabra de Dios nos da a nosotros la pauta. Dice Hebreos 10, 23. ¿Ya lo tiene? Dice, mantengámonos como firme, es decir, hagamos un esfuerzo, a veces sobrehumano, a veces sin ganas, pero vamos a mantenernos firme. Y luego nos dice, sin fluctuar, es decir, sin titubear. No titubeemos, porque nuestra confianza está en el Señor. La profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es fiel? Dios. Hermanos, cuando volteamos hacia atrás, hacia el pasado, solamente podemos ver que Dios ha sido fiel con nosotros. Cuando volteamos hacia atrás, ¿cómo hemos pasado muchos baches y luchas? Lo hemos hecho gracias al favor y a la misericordia de Dios. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y la palabra ahí, estimularnos, nos habla de alentarnos los unos a los otros en el amor de Dios y en las buenas obras.
Qué importante es que tengamos nosotros esa firmeza en el Señor. Número 3, ¿cómo desarrollamos esa firmeza? Y nos enseña la Biblia cómo hacerlo, hermanos, y está en su bendita palabra. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. 7, ¿cómo? Arraigados y sobreedificados, ¿en quién? En Cristo. Esto no va a ser obra de la casualidad, tiene que haber trabajo y esfuerzo, tiene que haber compromiso con las cosas de Dios. ¿Usted ha visto las palmeras en las playas en tiempo de huracanes y de tormentas? Vienen los vientos, soplan con fuerza, casi se caen, se rompen las palmeras, pero ¿qué cree? Se mantienen firmes. ¿Y sabe por qué? Porque tienen raíces profundas. También debe de ser así el cristiano. Debe de extender sus raíces en Cristo, para cuando vengan los vientos de este mundo, las pruebas y las luchas, nos pueden hacer tambalear, pero no caer, porque Cristo nos sostiene. Amén. Dice el 7, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué? En acciones de gracias. Siempre tenemos que darle a Dios gracias. A pesar de que tengamos días difíciles, gracias, porque a pesar del día, Señor, tú estás conmigo. Muchas gracias. Qué importante es que tengamos presente esa parte en nuestra vida. Tenemos entonces que desarrollar nuestra fe, número 1, en la palabra de Dios. Número 2, orando. Necesitamos orar. Me dio mucho gusto que esta tarde, en el tiempo de oración, hermanas pasaron al altar. Eso nos habla de la necesidad que tenemos de Dios y que solo Dios nos puede ayudar a nosotros. Judas capítulo 1 versículo 20 nos dice al respecto una palabra a Dios en esta tarde. La carta de Judas, que solo tiene un capítulo, en el versículo 20 nos dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, ¿cómo dice? Orando en el Espíritu Santo. Tenemos que orar, hermanos, tenemos que doblar rodillas, tenemos que ir a los pies de Cristo, tenemos que pedirle al Señor, dándole primero gracias y orando por nuestras necesidades. Judas nos dice aquí a nosotros: edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando. Y tenemos que ser una iglesia que ore, que busque a Dios en la oración, que aprovechemos esos tiempos de comunión con Dios. Dice en el Espíritu Santo. Cuando habla en el Espíritu de Dios, nos habla de tener comunión a través de su bendita y santa palabra. Qué importante, no solamente en la palabra, orando, también nos habla en congregarnos. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Hebreos capítulo 10, versículo 23 en adelante. Mire lo que dice aquí el escritor de Hebreos: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Me ayuda a leer el 25? No dejando de congregarnos. Hermanos, para desarrollar nosotros la fe en Cristo Jesús, tenemos que esforzarnos en congregarnos. Recordemos lo que dice el Salmo 133: porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay una bendición cuando nos reunimos, porque nos encontramos con hermanas, hermanos que están también luchando con las cosas, pero de la mano de Dios. Y aquí vemos a un grupo de hermanos que se mantienen, y dice el texto: no dejando de congregarnos, porque muchos dejan de congregarse. Pero los hijos de Dios que estamos en la fe firmes, no dejamos de congregarnos, aprovechamos cada día de culto.
porque siempre hay una palabra que Dios nos da para animarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y esta tarde nos estamos exhortando con la palabra. Vamos a ponerle ganas, hermanos. Aprovechemos, estamos en el ocaso final del año 2025. Cerremos el año siendo fieles en el tema de congregarnos para la honra de Dios. Amén. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día que Dios nos llame a su presencia. Ahí mismo, en el versículo 35 al 36, también debemos de desarrollar nuestra firmeza en el Señor recordando las promesas de nuestro Dios, las promesas de nuestro Señor. Dice el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene que es un galardón, es un premio. Tenemos un premio. Al final de todo lo que estamos viviendo hay una recompensa para usted y para mí en Cristo Jesús, hermanos. Habrá una recompensa, estaremos con Dios por la eternidad. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa de la vida eterna, hermanos. Entonces, vamos a desarrollar nuestra fe manteniéndonos firmes en el Señor. Vamos sobre el final, hermanos. Y vamos a ver al final 4 pilares para una fe firme. Y la encontramos en 1 Corintios 16:13. 4 pilares que encontramos en este versículo 13 de 1 Corintios 16. El primer pilar es velar. Tenemos que vigilar espiritualmente. 1 Corintios 16:13. Significa estar despierto, ya lo vimos. Significa estar siempre despierto espiritualmente. Número 2, estad firmes, dice el versículo 13. Estad firmes en la fe. Es un pilar de convicción. Esto nos habla a nosotros, hermanos, que es una decisión mantenernos firmes en las cosas de Dios. Tú decides si te mantienes firme o te alejas de las cosas de Dios. Tercer pilar, dice, portaos varonilmente. Significa tener coraje para seguir adelante en las cosas de Dios. Se requiere coraje para mantenernos firmes, hermanos. Valentía. Y número 4, dice el versículo 13 al final, y esforzaos. Nos habla a nosotros de ese pilar que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, ¿qué? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cierro con esto, hermanos, iglesia del Señor. Todos los días es una batalla para mantenernos firmes en las cosas de Dios. Todos los días luchamos para mantenernos firmes. Llegar esta tarde a la casa de Dios quizás fue una lucha para usted. ¿Cómo organizarme? Yo quiero estar en tu casa, Señor. Todos los días vivimos luchas los cristianos. Una batalla. Está de por medio nuestra salvación, nuestra eternidad. Por lo tanto, mantengámonos firmes sin fluctuar como soldados de Jesucristo. 4. Ninguno que milita, es decir, ningún cristiano que está en las cosas de Dios se enreda en los negocios de la vida. Y no es de que sea malo hacer negocios, pero por encima de los negocios de esta vida está nuestra vida espiritual, está nuestra alma. Por encima de lo que en el mundo nos pueda brindar, hermanos, demos de prioridad a alimentar nuestra alma de Dios. Por eso es importante, hermanos. Lo de afuera es algo pasajero. Dice el texto
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó como soldados, hermanos? Dios. Él confió en usted. Él confió en usted y depositó en usted su palabra. Dios decidió darle la bendición del evangelio para que usted sea salvo. Depositó en nosotros ese favor, esa gracia. 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe de hacer? Tenemos que trabajar, esforzarnos primero. Tenemos que seguir adelante y mantenernos firmes en la fe. Sirva esta palabra de parte de Dios para que seamos alentados a seguir adelante, hermanos.